Mira, hermano, no sé cuánto tiempo será el alimento más grande que has preparado para cuántas personas. Yo me recuerdo que en los retiros que se hacían en Guatemala, los hermanos entraban en casi un caos para administrar los alimentos del retiro, porque realmente nos retirábamos. Y por cierto, yo en esos retiros solo tomaba agua, pero que estuviera sellada, porque me daba unas enfermedades del estómago precisamente por lo difícil de eso. Entonces, imagínese, Dios alimentó. Bueno, ¿cuánto sería si les encargáramos a los hermanos de cocina? Hermanos, preparen comida para 300 personas, 3 turnos y refacción durante un mes. ¿Le pueden imaginarse? No pueden imaginarse eso. Tú si tienes idea, tú que trabajas en este negocio de cocina, ¿te puedes imaginar qué sería que le encargaran a ti el negocio de tu familia? Mira, quiero 3 tiempos de comida, porque somos hispanos, entonces 3 tiempos de comida y 2 refacciones, una al mediodía y una a la tarde con café y pan, para 300 personas con todos sus chirices, todos los niños, y además, por 30 días. Haría el número, wow, pero también diría, ¿cómo lo vamos a hacer? Dime, ¿es fácil? Hermano, eso no es fácil. No es fácil. Había una multitud de 4,000 personas y ¿dónde conseguiremos pan para tanta gente? Este es el lugar, no hay aquí. Esto llega a cualquier lugar que lleguen 4,000 hombres pidiendo comida para su familia, no habría lugar para acá. Y sin embargo, ustedes saben que el Señor hizo un milagro. Ahora imagínense a más de miles, algunas personas piensan que fueron millones, las personas que Dios alimentó y proveyó por 40 años. ¿No es un Dios maravilloso? Dios les proveyó la salvación de proveerles por casi 40 años a más de 1,000. Algunas personas piensan que millones de personas por 40 años. Sin embargo, ellos dijeron, pero puede darnos Dios, Él nos sacó de Egipto, pero ¿podrá también darnos y proveernos comida? Ahora mira la indignación de Jesús, la indignación de Dios, la indignación de cuando la persona subestima el poder y la grandeza de la salvación de Dios. Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó, dice esta versión. Pues que una versión más amable. Otras versiones dice, se llenó de ira, se indignó, se molestó. Por tanto, al oírlo, cuando el Señor escuchó lo que su pueblo, a los que Él había salvado, estaban pensando y diciendo, por tanto, al oírlo, el Señor se indignó y dijo esto: porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. ¿Por qué no lo hicieron? Él se indignó porque ellos subestimaron el poder y la grandeza de la salvación de Dios. Déjame decirte que la salvación de Dios incluye y está precisamente tu alma en el cielo, la preservación de tu alma en el infierno y de tu cuerpo, y tenemos el cielo por la gracia. Pero déjame decirte que es mucho más, abarca tanto que probablemente subestimamos eso, y por no entender eso no experimentamos los beneficios de una salvación tan grande. Dios proveyó alimento para miles de ellos, ¿se recuerdan? Fue tan cuidadosa la salvación de Dios con el pueblo de Israel que en el desierto, en el medio, en ese lugar de desierto, tiene unas características como algunas montañas de California. Es que durante el día, en el verano, a 100, 110, Claudio, ¿cuánto es el desierto cuando ustedes iban ahí en el día? 110 a 120 en el día. En el día. ¿Y en la noche? Y en la noche se ponía frío. Bueno, déjame decirte que el desierto donde Israel atravesó, durante el día era tan caliente y en la noche era frío. ¿Qué hizo Dios? Para preservarlos del ozono y preservarles su piel y quemaduras, les ponía un aire acondicionado.
ponía una nube para que los protegiera del sol. Y en la noche que se ponía frío, encendía un fuego para que les diera calor. Por 40 años. ¿No fue Dios cuidadoso de proveer en todos los aspectos cuando salvó a Israel de Egipto y conducirlo a la tierra de la promesa? ¿No será Dios también cuidadoso de proveer todos los aspectos de la salvación en lo que nosotros estamos yendo al cielo? ¿O será que hasta en el cielo? Ya les conté una canción, un canto que yo nunca lo canté, pero es que eran que no tenían un sentido, eran populares. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto ni más dolor. Algo así, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y cuando estemos, ¿qué? En el cielo, en la morada celestial. Todo está, yo sí, ahorita aquí que nos lleva el río. Aquí estamos mal, aquí, pero allá en el cielo. Aquí tenemos escasez, estrechez, enfermedad, aflicción, pero allá en el cielo. Déjame decirte, este mundo es así. Pero Dios, la salvación es tan grande que abarca aún durante tu traslado el poder de su salvación tan grande. Dios proveyó. Y además, hermano, yo no sé cómo fue ese vestido, yo no sé cómo le harían hoy. Seguramente el mismo traje por 40 años, pero una tela tan especial, que la NASA sería feliz con cómo hicieron esa tela. El ejército, ¿cómo hace una tela que aguante todo, caídas, todo y siempre esté fresca? Pues así fue la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Dios les proveyó aire acondicionado, un clima acondicionado, les proveyó alimento, les proveyó agua en el desierto, porque la salvación de Dios es tan grande, tan grande, tan grande. Hablando de la salvación de su obra de Jesús, fue perfecta. Es perfecta, total y permanente. Perfectamente perfecta. Completamente completa. Y mire esto, por favor. Quiero que me acompañen a ver esto. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, digan conmigo, para siempre, se sentó. ¿Saben ustedes que cuando yo ministraba la alabanza de oración, en que un momentito Dios tenía que irnos corrigiendo y utilizaba maestros para también corregir las cosas que no estábamos enseñando bien? Decía, no se debe de sentar en el culto, porque en el tabernáculo de Moisés no habían sillas. Bueno, eso significaba que tiene que haber culto siempre de pie, Señor. Así estábamos cuando Dios me abrió en la Biblia y dice, y estaban sentados en Pentecostés. Tuve que reflectar, pueden sentarse y seguir alabando. Pero antes los tenía de penitencia, de pie hasta que terminaba la alabanza. No te puedes sentar porque en el templo no habían sillas. En el tabernáculo, en realidad, en el tabernáculo de Moisés no habían sillas. ¿Saben ustedes? Cuando entraban al culto no habían sillas. Pero déjame explicarte por qué. Pero aquí Jesús se sentó. ¿Por qué? Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Porque por una ofrenda, él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Pero como estamos hablando, ¿por qué se sentó? Porque antes los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios cada constante por nuestros pecados. O sea que los sacrificios que hacían no hacían totalmente y permanentemente salvo o perdonado a una persona. Tenía que estar haciendo constantemente sacrificios por enseñarle un verdadero sacrificio que vendría el Cordero de Dios. Por eso no habían sillas, porque ese sacrificio tenía que ser siempre constante, porque no era suficiente para permanentemente limpiar
expiar y quitar los pecados de la humanidad. Pero cuando Jesús dio su vida, dice, y habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó, porque su obra es completa y permanente, y su obra ha sido única, y ya no tiene que volverlo a hacer más. Amén, por eso se sentó. O sea, la obra del Señor ya lo hizo, su salvación, todo para proveernos su salvación, ya lo hizo todo. Y por eso dice, ahora leamos el versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Miren, hermano, yo lamento no haber atendido la clase de gramática. Me lamento no haber aprendido ponerle atención gramática. Me hubiera servido tanto. Y también la clase de inglés. Sabía que yo siempre peleaba, ¿por qué nos dan esta cosa tan aburrida? ¿Por qué nos dan contabilidad? Ustedes saben que en Guatemala y no sé en otros lugares, aunque tú no seas contador, te enseñan contabilidad. Hay una clase que se llama contabilidad, enseñan idioma español, y entre idioma español la clase que era la más aburrida para mí, además de literatura. Bueno, literatura sí me gustaba un poco, y mire, hacía trampas, miraba las películas, miraba los resúmenes, y así es como hacía, nunca leía los libros, eso no hay que hacerlo. Eso fue mi vida sin el Señor. Me arrepiento en polvo y ceniza de eso. Pero volviendo a la gramática, es más, si algún hermano es especialista en gramática, le agradeceré mucho su tiempo. Porque la Biblia, para entender, a veces tenemos que tener los tiempos gramaticales y sus verbos. Y aprendiendo de alguien que pasó mucho tiempo leyendo y sí aprovechó todo eso, explicaba que existe, y yo lo he leído, dice presente perfecto, pasado simple, verbo de acción continua. Entonces digo, algunos dicen, Señor, ayúdame, ¿qué es esto? ¿Por qué no aprendí más de esto y eso? Pues déjame hablarte de algo, porque es tan importante entender estas cositas. Aquí hay dos tiempos. Por una ofrenda Él ha hecho perfecto, Él ya lo hizo, ¿ven? Su obra, Él ya fue completa. Esto se le dice el presente perfecto. Algo que Dios ya hizo. Pero ahora quiero que miren más adelante. Porque por una ofrenda Él ya ha hecho, consumado fue. Ha hecho perfectos para siempre a los que son. Esa es otra historia. Aquí es algo que es un proceso en nuestra vida. Los que somos siendo santificados. Estamos creciendo en lo que Dios ya nos dio. La santidad. Dios nos hizo santos. Ahora tenemos que crecer en lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es un proceso. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto y qué tiene que ver esto con la salvación? Permítame decirte qué. Dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos lo que ya hizo. Y para siempre a los que son santificados. Esto significa, aquí viene algo que, permítame darte una idea. No es, yo sé que otra persona podría enseñarnos mucho mejor de eso, pero sí entendí la idea. De los verbos, quiero hablarte de 3 verbos. El presente perfecto. ¿Y por qué es importante entender esto en la Biblia? El presente perfecto tiene que ver algo que Dios ya hizo, algo que fue hecho, ya se hizo. Por ejemplo, Él nos salvó. Es esto, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Hemos sido salvados. Dios trajo salvación, ya fue hecha. La salvación, lo que Jesús hizo por nosotros, ya fue hecho. Pero eso tiene que ver, hay algo interesante. Jesús salva, es una realidad. Pero viene otro verbo que le llaman el pasado simple, que tiene que ser una experiencia para cada uno de nosotros. Que, por ejemplo, Jesús salva. Eso no significa que automáticamente todo el mundo sea salvo. Eso significa que tiene que haber una experiencia personal en tu vida y que tienes que nacer de nuevo, y esa es una experiencia única, pero no significa que sea lo único. Dice aquí, Él nos salvó. No por obra de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia,
conforme a su misericordia. Vamos siendo hechos. Es algo que hicimos y algo que nosotros tenemos que hacer. Nos salvó porque tú le diste tu corazón a Jesús. Entonces vino a ser una experiencia personal y ya pasó. Pero continuemos viendo algo, y es porque es importante entender esto, el presente continuo. Eso sí lo sabía de hace mucho tiempo, acerca de los verbos de acción continua, el presente continuo, que tiene que ver, porque Jesús dijo en varias ocasiones: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué significa eso? En presente continuo es: el que tenga sed, el que continúa teniendo sed, continúe viniendo a mí para que continúe siendo saciado por él. No significa que ya lo hice, no. Por eso que tú y yo venimos a la iglesia, porque continuamos acercándonos a Él, porque continuamos teniendo sed, porque Él continúa saciando nuestro corazón. Amén. O no vivimos de algo del pasado. Tú y yo necesitamos vivificarnos. Esos son verbos de acción continua. Por ejemplo, dice: el que pide es un presente continuo. Es el que sigue pidiendo, seguirá recibiendo. El que sigue buscando, seguirá encontrando. El que sigue tocando, se le seguirá abriendo. Son acciones, son verbos de acción continua. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Mire, me explico, dijo Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, ese es un proceso. Es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Me gustó más esta versión porque lo explica mejor. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que se van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en el camino, eso lo que quiere es algo que es progresivo, es algo que se está desarrollando en nosotros. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que el poder mismo, sabemos que es el poder mismo de Dios. Mire, con esto creo que me voy a entender el presente continuo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos le dimos? Nacimos de nuevo en algún momento. Pero mira lo que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son. Es un presente continuo. Quiere decir, están siendo hechas nuevas. Por eso que tú y yo necesitamos restauración. Por eso que tú y yo necesitamos cambiar nuestra mente, porque Dios está haciendo hechas nuevas las cosas. Hay un poder recreativo en nuestra vida de restauración, de reconciliación, de restitución, porque es un presente continuo. Por eso el evangelio no debe ser estancamiento. Debe haber una continuidad. Por eso dice aquí son. Ahora quiero hablarte de esto. Ven, aquí todo eso es para explicarte esto. La salvación es un proceso en desarrollo. Dios ya hizo todo para salvarnos. Ya no tenemos que hacer nada para merecer. Ya no, es más, nadie podía hacer nada para merecer la salvación. Fue por los méritos de Jesús. Pero lo que quiero entender es que Dios continúa haciendo algo en nosotros. Continúa haciendo algo en tu alma. La salvación continúa haciendo algo en tu alma. La salvación quiere continuar haciendo algo en tu cuerpo. La salvación quiere continuar haciendo algo en nuestra vida, porque es tan grande su salvación que abarca tantos aspectos de nuestra vida, emocionalmente y físicamente. Todos los aspectos de tu vida. Por eso quiero hablarte de esto. Dice, ya leímos acerca de esto, pero quiero hablarte de algo más. Hablando del proceso continuo. Y quiero hablarte de algo acerca de Noé y de Jesús. ¿Saben el común denominador que hubo entre Jesús y Noé? Bueno, hay varias. Primero, el nombre de Noé es descanso. Ellos anhelaban, dijeron, le pusieron Noé porque decían, este nos traerá descanso por causa de las obras que fueron maldecidas por el pecado. Jesús vino a traer descanso a través de su sacrificio y perdonarnos de la culpabilidad. Bueno, Jesús y Noé fueron carpinteros. Jesús proveyó la cruz como un medio de salvación para nosotros. Amén. Noé construyó
una arca para proveer salvación a todos que creyeran en Él. ¿Ven? Salvación, los Dios proveyeron. Ahora hay algo interesante en esto. Ellos proveyeron salvación, la hicieron, pero obviamente algunas personas tenían que elegir entrar a través de ella. Pero ¿cuál es la diferencia entre la salvación? Por ejemplo, el arca era para salvación, la cruz fue para salvación. Pero, ¿cuál es la diferencia? La gente tenía, eso fue lo que Dios hizo. Pero luego tenía que haber la decisión de aceptar ese plan y entrar en el arca. Ahora hay una cosa interesante. Dentro del arca ya fueron salvos, ¿no es cierto? Pero continuaron siendo salvos de la tormenta y del agua externa que había en ellos. ¿Me están a entender? Quiere decir que todas las tormentas, todas las cosas que vengan, mientras que el Señor viene por nosotros, la salvación del Señor abarca todos los aspectos de tu vida. Amén. No solo algo, el cielo, eso es una realidad maravillosa. Y aquí es donde quiero ir rápidamente, después de esta larga introducción. Quiero que me acompañen en esto. Quiero hablarte de 3 aspectos y beneficios de la salvación. Si es una salvación tan grande y que afecta todo nuestro ser integral, todo, espíritu, alma y cuerpo, y no solamente tiene que ver con el cielo, sino con otras cosas que tú y yo tenemos que entenderlas para apropiarnos de esos beneficios. Número 1, fíjese que déjame decirte, la palabra griega para salvación es esa, sozo. Soso. Lo que pasa es que tenía unas cositas raras arriba que no sabía cómo ponerlas en el teclado. Pero oí la pronunciación, soso. Bueno, si quieren hablar griego, parece que algo así es. Pero es soso. ¿Por qué es interesante e importante que entendamos eso? Voy a leerles algunos versículos bíblicos donde aparece la palabra soso. ¿Ok? Y eso nos amplía qué significa los aspectos de la salvación. Bueno, acompáñame a ver esto. El primero, 1 Corintios 1:18. Me explico, decía, el mensaje de la cruz es una locura para, bueno, ya hablamos acerca de eso, y yo quiero hablarte, uno de ellos es el cielo. El cielo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Y ahí es donde nos entretenemos y nos enfocamos en que la salvación y preservarnos del infierno y luego tener acceso al cielo. Pero déjame decirte, eso es la maravillosa verdad. Pero no lo es todo. Sanidad. Sanidad aquí en la tierra. Dice la Biblia, yo quiero que me acompañen a ver algunos aspectos. La santidad es una añadidura. La sanidad no es una añadidura. Yo tenía esa idea. Pensé que la sanidad era una añadidura para no pensar y creer a Dios y confiar en Dios que la sanidad es parte de su salvación. Ahí van a ver esto. Acompáñame a ver esto acá, por favor. La sanidad es parte de la salvación, no es una añadidura. Díganlo conmigo, la sanidad es parte de la salvación. La salvación aplicada al cuerpo físico. La sanidad es la salvación que se aplica al cuerpo físico. Acompáñenme a leer estos versículos. Cuando lo reconocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos. Y luego dice, y le rogaron, ¿están viendo conmigo? Y le rogaron, solo déjenme quitar algo aquí que me estaba a molestar, que se fue el internet. Aquí está. Entonces dice, le rogaron que lo dejara tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Ahí implica en la misma palabra. En otras palabras, puede haber dicho también quedaron salvos.
Es la misma palabra. La puse intencionalmente porque es la misma palabra. Todo el que creyere será salvo. Todo el que creyere será sano. La salvación es por fe. ¿Sí? Entonces la sanidad también es por fe. No es una añadidura. Jesús pagó el precio para sanarnos. Entonces, viene esto. Sigamos adelante. Entonces dice, al ver una mujer, permítame acá, dice, al ver la mujer, no, de que aquí, es que la luz nos descontroló un poco. Al ver la mujer, que ella no había pasado inadvertida, ¿se recuerda de aquella mujer de un flujo de sangre por 12 años? ¿Se recuerda de esa mujer? Al ver a aquella mujer que había pasado inadvertida, se acercó temblando y creyendo delante de él, y declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y luego mire el versículo 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha te ha salvado, te ha sanado. ¿Ven? La salvación es la parte que afecta tu cuerpo, incluye la sanidad. No es una añadidura, es parte de la salvación de Dios. ¡Qué salvación tan grande! Que también, por eso dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vete en paz. Otra palabra más que quiero que veamos. Como te dije, es una añadidura de la salvación. La sanidad es parte de la salvación. La salvación aplicada al cuerpo físico. Díganlo conmigo, la salvación se aplica al cuerpo físico. Amén. Bueno, un ejemplo más, por favor. Tiene que ver esto con la resurrección. Entonces, estaba el Señor ahí mismo. Había una jovencita de 12 años que estaba entre la vida y la muerte, y fueron a Jesús a rogarle que fuera a atender a esta niña. Pero en eso el Señor se entretuvo y se detuvo porque esta mujer el Señor tenía prisa, y sobre todo el papá, que le urgía que Jesús fuera a la casa de su casa para sanar a esta niña. Pero en todo eso, Jesús se tardó un tiempo ahí y la niña muere. Enviaron a una persona a decirle, no molestes más al maestro, pues la niña ha muerto. Pero Jesús le dijo esto. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del alto dignitario de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Perdón, así, eso es lo que estoy leyendo. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. En esta versión utilizó salva. Otras versiones utilizaron sana, porque es la misma palabra, soso. Quiere decir que la salvación tiene el poder de revivificar un matrimonio muerto, una pasión muerta, personas muertas. La salvación abarca el poder de la resurrección. Aleluya. Entonces, y cuando vemos aquí en el versículo 50, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente, y ella será, dice esta versión. Le estoy leyendo otra versión. La anterior decía, será salva. La versión la versión 95. Las Américas dice de esta manera, y será sanada, porque salvación y sanidad es la misma palabra. Entonces, la sanidad del cuerpo es un regalo, está incluida en la salvación de nuestra vida. Quiero ir terminando. Había un cojo sanado en día sábado. Ustedes recuerdan que estaba en el templo de la almuerza y Pedro y Juan le dijeron, míranos, y luego Dios hizo el milagro en su vida y fue sanado, y luego los religiosos que no vieron eso, dijeron, pero lo hizo en sábado, lo juzgaron y lo llevaron al Sanedrín para juzgarlo. Entonces miren lo que pasa.
Se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo. De manera que, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Saben todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Y entonces dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser una piedra angular. Y en ningún otro nombre hay salvación. Díganlo conmigo, en ningún otro nombre hay salvación, sanidad, liberación, auxilio, protección. Todo eso abarca la palabra sozo, salvación. Porque en ningún otro nombre hay sozo. Y ahora ya saben lo que significa esa palabra. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados, podamos ser liberados, podamos ser sanados, podamos ser reconciliados, podamos tener el cielo. No hay. Todo eso está abarcado en la salvación tan grande que el Señor nos regaló a nosotros por Jesucristo. Ahora quiero ver algo más y con esto quiero ir terminando. Liberación. Esto es parte también de los beneficios de la salvación. Aquel hombre que estaba atormentado por un demonio y que lo único que pudo hacer en un momentito fue acercarse a Jesús y luego los demonios lo tomaron, ¿verdad? Entonces quiere decir que nadie podrá ser libre si realmente no, si no lo deseas, no será libre, pero si lo deseas y si te acercas a Jesús, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Entonces, saliendo entonces la gente a ver qué había sucedido, porque el Señor sanó a esta persona, encontraron a un hombre que habían salido demonios. Ustedes saben que fue una legión y pidieron meterse a los cerdos, seguramente porque hubiera sido tan dramático que tantos demonios salieran a una persona, seguramente no hubiera soportado eso. Entonces, la gente al ver que había sido lo que había sucedido y vinieron a Jesús, encontraron al hombre de quien había salido demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto le contaron cómo el que había estado endemoniado había sido. ¿Qué? Díganlo. ¿Pero cuál es la palabra? Sozo. ¿Y qué implica eso? Salvación, sanidad, liberación. Aleluya. Entonces, hermano, no tienes que estar cautivo. Jesús salvó para tu liberación. No tendríamos que pedirle, tener la esperanza de la sanidad al cuerpo enfermo, porque Jesús pagó por tu cuerpo. Amén. Bueno, entonces, y aquí termino la última, incluye preservación. Pablo, aquí escribiendo esta carta, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero mira esta otra versión, como dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. La preservación es parte de la salvación. Estamos siendo preservados en lo que el Señor viene por nosotros. Poderoso es la obra de Jesús para guardarte y preservarte sin caída delante del Señor, si creemos en el poder de su salvación. Bueno, la salvación abarca todos los aspectos de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Y en otra ocasión quiero hablarte de algo que queremos hablarte: el intercambio divino. Pero hoy quiero, mientras que nos preparamos para ministrar al Señor, y creer que Dios puede hacer un milagro en tu cuerpo si alguien lo necesita. Todo es por fe. La salvación es por fe. La sanidad también es por fe. Si tú crees en este regalo que se recibe por gracia, pero un regalo no tiene valor si no lo recibes. Quiero adelantarme un poco a esto. Esto es algo que vamos a hablar la próxima vez, pero quiero ir aquí. Él llevó todos nuestros dolores para ser sanados. Toda enfermedad,
toda dolencia, todo, las enfermedades del alma, la amargura, el rechazo, la vergüenza, todo eso Jesús lo llevó para que podamos ser sanados. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Cuánto lo creemos? Ahora, la salvación es por la fe. La liberación, la sanidad, la preservación, también es por la fe. Esto es parte de la salvación. Yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Debemos de ser agradecidos por una salvación tan grande, hermano. Una salvación tan grande. Recuerden que Él llevó nuestra vergüenza para que participamos de su gloria. Él llevó el rechazo. Él fue rechazado para que por nosotros podamos ser aceptados en el amor del Señor. Es una obra perfecta, completa y total, lo que Jesús hizo por nosotros. Así que si hubiera un cuerpo enfermo con dolencias, tú puedes decir: Señor, tú pagaste por este cuerpo. Él puede y podría hacer un milagro en esta mañana si tú lo crees. La salvación incluye todos los aspectos de tu vida. En una ocasión Pablo saluda y dice: quiero que tengas salud y que te vaya bien, así como tu alma es desarrollada en salvación, en lo que Dios hizo por nosotros. ¿Alguno necesita algún aspecto de la salvación de Dios en este momento? Liberación, protección, sanidad. Él puede resucitar, el poder de la resurrección. Todo esto está en el poder de la resurrección. Todo es por fe, hermano. Todo es por fe. Tú te salvaste por fe. Aún no has visto el cielo, pero crees que en esa obra, la sanidad, la liberación, es por la fe. Si alguna persona necesita algún aspecto, creer en la sanidad. Yo creo en el poder, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Recuerde que Él se hizo maldición para que nosotros heredemos bendición. Todo lo que iba en su contra, todo lo que iba en nuestra del domingo pasado de eso. Pero ¿qué de las enfermedades congénitas? Todo eso va en nuestra contra. ¿Qué de los pecados de nuestros abuelos, de nuestros padres y las cosas que ahora probablemente alguien está sufriendo las consecuencias por eso? Todo eso Jesús pagó por eso. Dios puede romper toda enfermedad hereditaria. El cáncer, sí. Habrá imposibles para el Señor. Para el que cree, todo es posible. Enfermedades cardiovasculares o enfermedad del corazón, al que cree, todo es posible. ¿Por qué preguntan? Díganme las enfermedades que padeció su familia. Bueno, esto y esto y esto. Y una vez vi una tabla que habían ciertas enfermedades que si esto lo tuvo, usted tiene el 90% de tenerlo. Otras el 80%, así, un el 0 y algunas nada. No tenían que ver nada. Pero otras sí. Le daban de cierta enfermedad cierta posibilidad de que una persona pudiera tenerlo. Pero la sangre de Cristo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es poderosa para anular todo eso, porque la salvación incluye tu cuerpo.
¿Por qué no vienes a creer? Así como creíste que tu alma ha sido redimida y perdonada y que eres salvo y el cielo es tu lugar, ¿por qué no también creemos que por sus heridas somos sanados, somos liberados, somos protegidos, somos preservados? Acércate creyendo en el poder del Señor, en lo que Él puede hacer. Nadie lo puede hacer. Acércate, acércate, acércate. Necesitas preservación, necesitas liberación, necesitas sanidad, necesitas la salvación de tu alma. Acércate. Necesitas perdón de pecados. Acércate. Acérquense, acérquense, acérquense. Aleluya. Mientras ministramos y adoramos al Señor. Acércate, acércate. Cristo, tu nombre trae fuerza y sanidad. Pronunciar tu nombre, cadenas son rotas. Aleluya. Montañas se mueven al pronunciar tu nombre. Las tinieblas se van y no tienen poder sobre mí. Cristo, cuán hermoso es tu nombre, Señor. Eres el exaltado Dios. Cristo, solo tú tienes todo el poder. Tú levantas al humilde. Vamos a cantar creyendo, confesándolo y esperando que la sangre de Cristo es poderosa. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo creemos? Hay poder en la sangre de Cristo. Y mientras tú lo crees y lo cantamos, piensa en qué aspecto de tu vida necesitas que Dios traiga sanidad, liberación, preservación. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en Créelo, créelo. el nombre de Cristo. Para cadenas romper. Cadena. En el nombre de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados, por lo que el diablo arruinó. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, Cadenas. romper. Aleluya. Cadenas romper. En el nombre de Jesús. Hay salud en el nombre de Cristo. Hay salud en el Salud, salud en el nombre de Jesús. Cree en el poder de la salvación. Hay salud en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Aleluya, 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 aleluya. Dale gracias al Señor por la salvación. Una salvación tan grande que incluye perdón de pecados, reconciliación, liberación de demonios en el nombre de Jesús. Preservación. Preservación. Tú estás dentro del arca.
Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los propios. Si alguien se ha revelado a vivir el plan que Dios tiene para tu vida, Dios quiere salvarte, volviendo que tú vuelvas a Él. Nos hemos revelado. Nos hemos revelado. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, quizás está padeciendo porque te has revelado al Señor, estás viviendo tu propia vida. Estás padeciendo lo que significa alejarte de Dios. Acércate, reconcíliate con Dios. Reconcíliate. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Eso significa la justicia de Dios. Por eso dice la Biblia: orad unos por otros. Y si hubiese pecado, les serán perdonados. Dios puede restablecer. No te estoy diciendo que toda enfermedad sea porque estés en pecado. Pero hay enfermedades porque uno está en pecado. Este es el momento de Dios. Dice que sobre Él cargó todas las nuestras iniquidades. Ven a la cruz, deja que el Señor toma esta salvación tan grande, el perdón de tus pecados. Si alguien se está reconciliando ahora con Dios, es el momento para hacerlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le pedimos ahora liberación al Señor? Tal vez quizá tú no necesitas liberación, pero quizá uno de tu familia, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás sano, será liberada toda tu casa. Toda tu casa. Levanten en alto tu nombre, levanta en alto tus manos y pongamos el nombre de Cristo Jesús sobre nuestra casa. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, salvación y liberación en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús haya liberación. Señor, rompe el lazo del cazador y que escapen del lazo de la trampa en que han caído por el poder de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Padre, gracias, gracias, gracias. Liberación. La liberación es parte de la salvación. Señor, libera esposos cautivos, madres cautivas, hijos cautivos, en el nombre de Jesús. Tu salvación llegue a nuestra casa, llegue a este lugar ahora mismo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Señor, tú sanaste flujos de sangre. Tú puedes sanar enfermedades del corazón, enfermedades del cuerpo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tus heridas somos sanos. Estamos siendo sanos. Estamos siendo sanos. En el nombre de Jesús, pídele a Dios gracias. Dile gracias, gracias, gracias. Gracias. Tu salvación.
Dale gracias al Señor. Esto es por fe. Así como creíste que la salvación de tu alma es por fe, la sanidad es por fe. Dale gracias al Señor. Confiesa con tus labios, gracias. Recuerda, al pueblo de Israel subestimó el poder de la salvación de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Agrada a Dios creyéndole. Gracias. Gracias. Gracias.